Hola, muy buenas tardes. Un placer. Son las 4 en punto ya. Esto parece, ¿no? Ya una costumbre habitual mensualmente estar aquí con todos vosotros. Hola, Ana. Es un placer. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a poder hablar, ¿no? De un tema que nos complace mucho, que es el paciente o las personas escandalizadas en simulación de gran valor para cuando estamos trabajando en simulación. Y nos gustará mucho dedicar un ratito con dos personas que nos ayudan siempre mucho aquí en el CISAR y que ahora en breve os presentaré. Pero sí que me gustaría pediros que todos los que estáis detrás en cámara, si queréis abrir las cámaras y que os podamos ver, será un placer, ¿sí? Siempre ayuda mucho poder ver las caras y compartir, puesto que aunque somos de distintos sitios del mundo y del estado, pero siempre con cosas comunes, incluyendo caras que queremos mucho, como Laura Cubina, que está aquí, a Dano, a Lidia, así que también Rafael, tengo por aquí a José Luis, así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Em, y muy bienvenidos. Am, Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Montse Mas y con Joan Domènech. Tengo que Hola, quizás, buenas tardes. buenas tardes, Montse, buenas tardes, Joan. Tengo que decir que será la primera vez que vamos a hablar con Montse, Joan y yo en castellano. Siempre hemos hablado en catalán y esto yo creo que ya va a ser un reto, ¿eh? Porque nuestro acento catalán yo creo que va a salir, ¿eh? Así que nos vais a perdonar, ¿eh? Si se nos nota mucho o catalizamos procesos, ¿eh? Pero sí que ahora ellos se presentarán, pero Monse y Joan pues colaboran activamente en nuestro programa de simulación desde, pues mira, cuando preparábamos esta webinar hablábamos de ya unos cuantos años, incluso antes de que el propio CISAR fuera CISAR, o sea que vamos a ir unos años atrás. Y brevemente me gustaría un poco contextualizar la figura del paciente o de la persona estandarizada. Quizás voy a sacar la palabra paciente porque si no solamente lo vamos a dejar en el ámbito clínico y al final pues una persona estandarizada o un personaje estandarizado en simulación puede ayudarnos en muchos ámbitos, el clínico, ¿no? Pero también en un ámbito pues de educación o en ámbitos más directivos, ¿no? Y así que no siempre tiene que ser del ámbito clínico. Y muchas veces, a veces eso se confunde esta figura con la de un actor, ¿no? Pero cabe destacar que todo y compartir esas habilidades interpretativas, ¿no? El paciente estandarizado, pues se trata de una persona que está entrenado específicamente para representar de manera coherente y reproducible algunos escenarios de algún contexto profesional, con objetivo sobre todo de facilitar el aprendizaje. ¿Sí? Este es lo que es el tema más claro, ¿no? Y también en algunas ocasiones para la evaluación, ¿no? Por lo tanto, a diferencia del actor, ¿no? Que es una interpretación, ¿no? Donde va mucho más y pues tiene mucho más el objetivo, ¿no? De nuestros pacientes que analizamos el poder aprender. Y, y estos escenarios con estas excelentes personas y profesionales que nos acompañan, pues nos permiten sobre todo practicar pues desde temas técnicos, pero sobre todo habilidades comunicativas, ¿no? Y la toma de decisión de estos alumnos o de profesionales, ¿no? Así que hoy queremos aprovechar pues toda la experiencia que tienen Monse y Joan y que ahora se presentarán, pues para poder tener un poco de diálogo entre profesionales de pacientes estandarizados y también toda la comunidad de simulación, ¿no? Sobre el valor de estos, ¿no? Y los retos también que se nos disponen. Así que sin más, voy a presentar, muy bienvenidos, Monse y Joan. Hola. ¿Cómo esteu? Hola, ¿qué tal? Sí. Y, sí, os parece. Bien, bien, Sí, gracias. muchos datos, van. Me gustaría mucho, antes de entrar un poco en el diálogo, si os queréis presentar, que un poco conozcan quién es Monse y quién es Joan, ¿sí? Monse, ¿te quieres? Comenzamos por ti y Joan después. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo soy Monse y soy administrativa de profesión y en mis ratos libres o mi hobby es sobre todo hacer teatro, la interpretación. Y desde 2012 me ha recordado Joan hoy que estamos colaborando con la universidad
ahora en CISARC, antes no era ni siquiera CISARC, empezamos haciendo simulaciones de logopedia y aquí seguimos. Encantada de estar con todos vosotros hoy. Muchas gracias, Monse. Una fiel compañía. 12 años, ¿eh? Unos cuantos años. Unos cuantos, sí. Muy bien, muy bien. Y Joan, Sí, pues bueno, yo me llamo Joan y bueno, con Monse empezamos a hacer las simulaciones en la misma época, hace ya 12 años o así, y que al principio eran solo para la asignatura de logopedia, y bueno, poco a poco fue aumentando las asignaturas en fisioterapia y otras. Y bueno, ahora pues continuamos. Yo también hago teatro amateur y para mí pues es como un hobby, y es algo que lo hago muy a gusto y siempre es un reto hacerlo bien. Y bueno, y ahora ya la cosa ha ido aumentando, se hacen muchas asignaturas, hay muchos más actores, o sea, digamos que la criatura se ha hecho mayor, ha crecido. es así, ¿eh? Joan, tú también ya decíamos 12 años y tú ahora estás jubilado, me decías, Sí, yo ¿verdad? estoy, bueno, sí, bueno, prejubilado, de facto es jubilado, es lo mismo, viene a ser lo mismo. Sí, sí, ahora tengo más disponibilidad que antes. Puedo venir Sí. por las mañanas. Sí, sí, en este sentido, sí. Antes solo podía venir por las tardes, ahora puedo venir por las mañanas también. Y esto nos hace muy felices a nosotros aquí en el Pizarro, porque es difícil, ¿no? Muchas veces. Pues como os veis, ya son personas que llevan muchos años. Y a mí me gustaría que, para que nos explicarais cómo conocisteis el proyecto, ¿no? de simulación. Vosotros estáis hablando de hace 12 años y un poco también cómo fue, ¿no? Cómo conocisteis el proyecto y al mismo tiempo qué valor, ¿no? tiene para vosotros participar en simulación. ¿Por qué, no? Esta vinculación vuestra a todo el proyecto de simulación de la Human Resa. Didi, Joan. Empiezo yo. Bueno, Sí, no, empieza. conocer el proyecto, pues a través de una amiga nuestra del mundo del teatro que estaba trabajando aquí de profesora, era logopeda y estaba trabajando de profesora y ella junto a otras profesoras pues empezaron este proyecto de simulaciones, concretamente en logopedia, era por disfunciones en el habla y cosas así. y, y bueno, bueno, el valor que tiene para nosotros es, bueno, para mí el hecho de poder ayudar a la formación de los estudiantes. Es una parte, bueno, una parte de su formación, pues nosotros intervenimos bueno, siempre intentamos. Y bueno, la verdad es que tengo la impresión de que los estudiantes, bueno, se tienen que esforzar, eh, tienen que realizar un esfuerzo para usar sus habilidades de comunicación, habilidades de, cognitivas para organizarse a la hora de hacer las preguntas, para agilidad mental. Bueno, se les Claro, pone delante no de una situación real, pero que podría parecerse una situación real. y Sí. tanto. O sea que el proyecto no nació desde boca en boca y es verdad así, ¿no? En aquel momento había gente que estaba haciendo simulación de forma puntual en un Manresa y como era en logopedia, ¿no? En enfermería, ¿no? Y entonces esto hacía pues que fuera viniendo gente como Joan, ¿no? A participar. Monse, ¿y tú cómo lo conociste? ¿Y por qué tuvo el valor de poder estar aquí en el programa? ¿Qué te aporta a ti como paciente o como Bueno, persona yo con esa? lo conocí como Joan porque empezamos juntos a hacerlo y después pues yo paré un tiempo y después cuando volví ya a hacer simulaciones, Cisar ya tenía su propio espacio de simulación. La verdad es que cuando la primera vez me pareció algo muy interesante porque según nos habían contado, los alumnos siempre habían estado haciendo simulación, pero lo hacían entre ellos, con lo cual, como se conocían,
era como, bueno, que no entraban nunca en la realidad. Entonces, me pareció muy, muy interesante ver lo que podíamos aportar, que aportábamos, bueno, un poco nuestras dotes interpretativas y les poníamos en situaciones que quizá un compañero de clase pues no les habría puesto, ¿no? En esas situaciones más límites. Ujú. Y recuerdo que precisamente cuando empezamos eran alumnos de logopedia que estaban a punto de terminar y muchas veces nos hacían llevarlos un poco al límite, ¿no? De lo que se podían encontrar cuando ellos abrieran su propia consulta, qué tipo de personajes se podían encontrar delante de ellos y cómo reaccionar, ¿no? La verdad que desde aquel principio ya me pareció que era algo muy, 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 muy interesante. Ya no solo para los alumnos, sino también para nosotros, porque realmente, y ahora más todavía que esto ha crecido mucho y que se ha profesionalizado muchísimo, te tienen que facilitar una información para tú poder hacer tu paciente, ser Ujú. un paciente concreto. La información que se nos facilita y algunas veces la formación que se nos da es Ujú. tan interesante que acabas aprendiendo muchísimo. Entonces creo que es un poco un win-win, ¿no? El alumno gana, pero nosotros hemos ganado muchísimo en conocimientos que de otra forma no tendríamos, no podríamos Claro. adquirir, porque ni estudiamos, quizá no en fisioterapia, pero sí que a veces luego en casa tienes algo y dices, uy, esto el otro día Creo que iba de... que Claro. era un paciente que tenía esto y le dijeron que no. Sí, Es un conocimiento que de otra manera no tendríamos, sí, evidentemente. sí. Valga para que todos los que están aquí, tanto Joan como Monse, participan en simulación en el ámbito de medicina, de enfermería, de fisio, de logopedia, incluso en algunas veces también en el ámbito educativo de empresa, ¿no? Y entonces creo Ujú. que, bueno, es verdad que acabáis viendo una amalgama, pero también vosotros sois muy versátiles en todo lo que vais cogiendo. Y a mí me gustaría destacar de lo que dicen Joan y Monse, es que actualmente PISAR tiene como una bolsa de 80 actores, pero es cierto que esto ha sido como un camino poco a poco, ¿no? Porque estábamos hablando de hace 12 años y si os fijáis, pues al principio era pues como que los profesores o los coordinadores tenían como personas, ¿no? En logopedia, en fisio, en enfermería, y que es hecho que al final lo que hemos generado es a través de unas sinergias donde tenemos un conjunto, ¿no? Y que al final es buscar personas pues con estas ganas, ¿no? Que tienen tanto Monse como Joan, y una disposición, ¿no? Que a veces configuran también el perfil, ¿no? De nuestros pacientes, ¿no? Personas del día a día, ¿no? Que por hobby y por su propia, ¿no? Formación pueden ayudar. Am, Porque muchas veces, Joan y Monse, no es lo que hablábamos, en el mundo de la simulación se necesitan estos perfiles y a veces no es es difícil encontrarlos, ¿no? Así que encontrar e identificarlos nos puede ayudar. A mí me gustaría mucho, Montse y Joan, que como dijimos, que pusiéramos un poco como la lupa en los facilitadores o en los instructores, ¿no? Ahora en nosotros, pero desde vuestro punto de vista, ¿no? Vosotros estáis acostumbrados a hacer simulación, ¿no? Después hablaremos ámbito profesional, ámbito de grado, pero sí que me gustaría que nos dijera qué aspectos pues, vosotros consideráis claves, ¿no? A la hora de trabajar con personas del mundo de la simulación, con docentes, con facilitadores. ¿Qué es lo que para vosotros es clave para poder trabajar bien, ¿no? ¿Qué aspectos necesitáis y que decís, oye, esto se precisa, ¿no? No sé Ujú. si, Monse, tú quieres comentarlo, así vamos alternando el inicio de la respuesta. Sí. A ver, lo que es importante en un facilitador es que sobre todo te comunique exactamente qué es lo que pretende con la simulación. Bueno, para mí es muy importante y creo que con Joan esto también lo hemos comentado alguna vez, Ya. que si te facilitan, que dicen exactamente a qué punto quieren llegar con la simulación, qué es lo que pretenden sacar del alumno, dónde pretenden que el alumno pueda llegar, a ti te facilita mucho más, ¿no? El cómo, cómo elaborar ese paciente, cómo encararlo. Hay simuladores, hay facilitadores, pues que lo único que quieren ver es qué conocimientos si es un curso primero, pues que cumpla unos requisitos básicos y no entran ni en emociones ni en nada. Pero ya es lo que se pretende en esa simulación.
Sin embargo, a veces, pues en cursos ya más elevados, lo que se pretende ya es que se encuentren con algo inesperado, con un paciente enfadado, depende de la simulación, el tipo de simulación, ¿no? Con un paciente reacio, con un paciente pues deprimido, y todo esto para ver su reacción o para ver hasta qué punto ese alumno puede llegar a resolver ese caso. Entonces, si a ti te facilitan y te dicen exactamente dónde quieren, cuál es su objetivo, es mucho más fácil. Muy interesante. Porque Sí, sí, creo que, bueno, ¿no? ya, claro, Bueno, es que, Joan, di. sí, no, claro, es que Monse lo ha dicho casi todo. Para nosotros es importante que el instructor o facilitador nos diga cuál es el objetivo de la simulación en el sentido de mm, en qué sentido, en qué aspectos le interesa que pongamos a prueba al alumno. Si lo, nos- Sí, sí, que, sí. que quede claro este objetivo, aparte de la parte más académica, de la parte más de científica o de la asignatura en sí, en qué otros aspectos interesa que pongamos el alumno a prueba. ¿Qué habilidades del alumno interesa que pongamos a prueba? Sean las comunicativas o sean las de organizarse a la hora de preguntar. En fin, Sí, así sí. que Yo creo que me interesa mucho esto siempre. sí. Yo creo, Joan, que habéis dicho las dos cosas complementarias porque, Joan, dije cuál es el objetivo, ¿no? Y yo creo que es clave, ¿no? Que muchas veces el objetivo no lo quedamos para nosotros como docentes, ¿no? De que yo quiero lograr esto, quiero compartirlo. Es clave porque te permite, por lo que vosotros decís, ¿no? Poder entender mejor dónde os metéis y, ¿no? Y qué es lo que se debe lograr, ¿no? Pero no tan solo a nivel de enunciado, ¿no? Sino luego es lo que decía Monse, ¿no? ¿Hasta qué punto debéis llegar vosotros de ese objetivo, ¿no? Porque es verdad que en ciertos momentos uno debe saber qué debes hacer y qué debes dejar de hacer, y cuándo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo, ¿no? Es ese punto que yo creo que no, que comentábamos que muchas veces también permite pues como tener más seguridad, ¿no? Y creo que también me ha encantado, ¿no? Cuando decís el tema de los niveles, ¿no? Que es distinto trabajar con alumnos, no sé, de primero y segundo, que con un alumno de sexto de medicina o de cuarto que claro, evidentemente eso también nos permite contextualizar mucho cuando sabes el nivel del participante, ¿no? Supongo porque me gusta mucho eso que decís, ¿no? Hasta dónde debéis apretar, ¿no? Decíais, hasta dónde debo apretar, ¿no? Porque Sí, sí. supongo que vosotros allí dentro debéis sentir mucho esto de hasta dónde debo apretar, es decir, ¿no? Y Sí. lográis estar tranquilos, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo vosotros lográis estar ahí y decir, uy, no aprieto más o aprieto menos, ¿no? Porque al final lo que queremos es conseguir un objetivo, no que la persona cree anticuerpos. Entonces, ¿qué os ayuda a vosotros de parte nuestra o cómo vosotros veis esto cuando estáis dentro? Sobre todo que quede claro antes de entrar, Ujú. preguntar hasta dónde quieres llegar, ¿no? Vale. Lo aprieto, no lo aprieto. Si no me pregunta según qué, lo suelto, aprieto más. De toda la información que tengo, si no me lo pregunta, la dejo ir igualmente. Y si lo has hablado antes con el facilitador, te sientes seguro dentro, porque sabes dónde puedes llegar, ¿no? También es cierto que a veces aprietas y algún alumno se ha puesto a llorar, entonces Mm, dices, uff, claro, esto, claro. pobrecillo, ¿no? Pero Sí. bueno, como una vez me dijo un facilitador, mejor que llore aquí que no cuando esté trabajando. Entonces, Claro. bueno, Ujú, claro, sí, sí. Entiendo que esto me parece también, ¿no? Muy enriquecedor para nosotros porque yo creo que una cosa que se debe como realmente hablar es hasta qué punto, ¿no? Se aprieta, pues, ¿no? Una experiencia de simulación y eso realmente tiene que ver con una parte nuestra de tenerlo preparado y pensado y mm, como tú dices, Monse, ¿no? ¿Qué preguntas puedo dejar ir si no sucede o no? O si luego ya las hablaremos, ¿no? Porque es cierto que es verdad que les puede suceder en simulación, pero también es verdad que queremos gente susceptible a este tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, como esto lo gestionamos entre todos, ¿no?
para la seguridad. Joan, ¿tú cómo lo ves esto? Vas haciendo así con la cabeza, el hecho de también de Sí, que no. capa- ca- Sí, ca- co- sí. Sí, simplemente, claro, muchas veces el facilitador, instructor nos pide Ujú. que no se lo pongamos fácil, porque a veces tenemos la tendencia a querer ponerlo un poco más fácil, ¿no? Eh, dar la respuesta sin que ellos la pregunten, ¿no? Dar algunas Claro, respuestas sin que ellos pregunten. Y claro, nos dicen, no, esperar que os pregunten, no les deis la respuesta, no se lo pongáis fácil. Eh, incluso a veces, mm, cuando os digan lo que sea, tal cosa sobre lo que sea, os alarmáis y os ponéis muy nerviosos y os preocupáis mucho porque, bueno, porque claro, el tienen que paciente lograr no esto. tiene puede tener, no tiene puede, eh, puedes no saber nada de medicina y alarmarse mucho y, y que se tengan que esforzar desde el punto de vista de comunicación. Saber Mm, comunicar bien todo, sí, muy bien. sí, sí. Nosotros en Sí, simulación, ponerles un poco en aprietos a veces, sí, sí, muy para bien. que se, se esfuercen a la hora de comunicar, de Mm. expresarse. O sea, al final la simulación es un reto, ¿no? Que debe ser seguro para el alumno, pero es un reto, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con vosotros que es importante daros esta información, ¿no? De qué objetivo lograr, dentro de qué ese objetivo, qué va a suceder y si se debe decir o no cierta información para poder facilitar el proceso, ¿no? Y también cuándo debe haber un cambio, ¿no? De actitud o ¿no? O de situación para vosotros, porque al final lo que queremos es que en la acción también haya un proceso de reflexión del participante, ¿no? Y a veces dejándole ir alguna información puede ayudar, ¿no? A tomar una decisión, pero otras veces también es importante que la tomen o después en el debriefing hablarlo, ¿no? Así que yo creo que esta comunicación, ¿no? De instructores y facilitadores es como muy sustancial, ¿no? Y tener claro comentarlo, no tan solo enviar un guión y que sea esa la fuente de información, ¿no? Yo creo que es clave. Y en esto, Monse, Joan, algo que estuvimos hablando, pues, aparte de lo que necesitáis a nivel de contenido, yo os quería preguntar, aparte de, para que vosotros os sintáis seguros, ¿sí? Una cosa es lo que queremos lograr con el alumno y vosotros sobre todo estáis siempre muy enfocados en el aprendizaje, pero vosotros, para que os sintáis seguros, para que podáis entrar en un escenario, entiendo que hay un contenido que tenéis que saber. ¿Hay algún otro aspecto que quizás, ya no tanto de contenido, sino de seguridad, porque también os tocan, a veces os no, dicen, os preguntan, ¿qué es lo que también, no? ¿Crees que es importante que tengamos en mente, no? Que yo sé que vosotros lo tenéis muy normalizado porque hace mucho tiempo que venís por esta casa, ¿no? Pero entiendo que muchas veces estáis en situaciones, ¿no? Que también estáis expuestos. ¿Qué creéis que es importante que tengamos en consideración? Yo- Sí, sí, no, hay que, claro, han de quedar, en el caso de que haya, bueno, de que sea una situación en que nos tengan que tocar o incluso me acuerdo una simulación que había un alumno que ya estaba a punto de hacerme un masaje cardíaco. Representa que tenía un rechazo Sí, un shock anafiláptico o algo así. sí, sí, sí. Y yo me estaba a punto de hacer un masaje cardíaco y entró la enfermera y dice, no, para, no hagas nada. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, en estos casos hay- ha, ha de quedar claro unas líneas unos límites, ¿no? Unos Igual. límites. Ujú. Eh, Y yo y quería preguntar, a través de la prueba piloto, ¿eso ayuda? Es decir, cuando generamos, ¿no? Normalmente algo que hacemos quizás que es que el actor recibe la guía de simulación donde hay todo el guión didáctico, lo que vosotros decís, los objetivos, qué se quiere lograr, ¿no? Qué tipo de diálogos, cuándo se tiene que parar, cuándo se tiene que iniciar. Y luego siempre hacemos como una prueba piloto donde probamos todo esto. ¿Qué percepción tenéis vosotros de esta prueba, no? ¿Y cuándo creéis que es necesaria? Bueno, yo creo que es necesaria sobre todo cuando vamos a
a profundizar en temas más emocionales, Ujú, para saber tanto si el actor cómo puede llegar, ¿no? Hasta dónde ujú, hay que llegar y más que nada la prueba piloto también es buena para que no sea una cosa que sea sobreactuada, porque que se vea natural, que sea creíble. Entonces, en estos casos yo creo que es muy importante y en otros casos que también es muy importante hacer prueba piloto, creo, ¿eh? Y que tengas una información muy detallada, es sobre todo cuando te tienen que hacer, cuando te tienen que hacer una visita y sobre todo, por ejemplo, en las clases de fisioterapia, que muchas veces pues, te hacen hacer movimientos, tener muy claro en qué punto te duele en cada movimiento que te hacen, más que nada para no distorsionar el diagnóstico posterior. ¿Eh? ujú, Porque si tú eso no lo sabes, tú te puedes levantar un brazo y decir, uy, me ha dolido, pero en realidad ujú, el diagnóstico que te tienen que hacer, ese dolor no lo tienes tú, ¿no? ujú, O te debería doler en otro punto diferente al que te está doliendo a ti como persona, no como paciente simulado. Entonces, en estos casos es muy importante, quizá en todos es importante hacer una prueba piloto, pero yo creo que cuando jugamos con temas emocionales o con diagnósticos por exploración, son ujú. básicos. Muy bien, Monse, tú, Joan, ¿vale? Y para ti, Joan, Sí, ¿en qué aspectos? sí, no, no, lo que está claro es que la prueba piloto es muy positiva porque nos da seguridad, claro, nos da Ujú, seguridad y empezamos la simulación ya con más información, ya con, con los objetivos más claros. Bueno, claro, a cuanta más información y en todos sentidos, tanto en la confección del caso por escrito, ¿no? En el ujú, caso que primero se nos presenta por escrito, cuanta más información, y luego en la entrevista ujú. o en la prueba piloto, cuanto más información tengamos, mejor, Claro. más, más seguros podemos afrontar la simulación y Mm, con mejores herramientas y todo, con más mm, información. Sí, sí, mm. sí, Y me sí. resuena mucho como facilitadora de simulación lo que decís, ¿no? Creo que es verdad que habéis identificado aspectos que yo creo que nuevamente la comunidad de simulación estamos de acuerdo, ¿no? Que son evidentemente cuando trabajamos simulación podría acabarse en un teatrillo, ¿no? O podría Mm. ser incluso, no sé, o no, o un poco tsunámico para el participante. Entonces la prueba piloto yo creo que ayuda a que no sea teatro, sino que esté calibrada, ¿no? Tanto para el participante como para uno porque al final el concepto de una situación puede estar en mi cabeza como diseñadora de un caso, pero no está en la cabeza de los actores. Entonces esto, la prueba piloto nos hace como ver la realidad, ¿no? Y también lo que tú dices, Monse, a veces ya no es por unas competencias de habilidades comunicativas o emocionales, sino porque al final tiene que ir la simulación hacia un diagnóstico o hacia un objetivo concreto que es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos simulación en fisio y algo que nos encontramos al inicio de hacer simulación en fisio es que el fisio hace diagnóstico con movimientos muy completos y muy finos. Entonces el actor tiene que tener un buen entrenamiento, pero también pasa eso en medicina, ¿no? Dar Ujú. respuestas que sean coherentes, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente la prueba piloto ayuda porque al final un guión de un caso que habíamos diseñado no da toda la información ni nos permite ver 360 grados cómo eso concluye, ¿no? Entonces yo creo que tenéis toda la razón. Y la otra es el tema de la seguridad, ¿no? Yo creo que a veces nosotros los inspectores hablamos mucho de la seguridad de los alumnos, ¿no? Que se encuentren seguros, pero nos olvidamos un poco de la vuestra, ¿no? De la seguridad de entrar, de tener claro hacia dónde vamos, porque al final es como un poco que somos equipo en ese momento, ¿no? Para resolver cosas. Entonces, yo creo que realmente la prueba piloto tiene que ser. También es verdad que cuando hablábamos, y nosotros, cuando preparábamos esta webinar, yo que soy un poquito aquí se dice como curcó, no sé cómo se dice en castellano, pero una persona que siempre va un poco detrás con este tema, ¿no? Decíamos, oye, y en CISAR, ¿cómo está el tema de prueba piloto, no? Y entonces la Montse Mayo ya me decía, hombre, algunos sí, algunos no, ¿no? Si hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos, oye, ¿cuándo sí, cuándo no, ¿no? ¿no? Y creo que coincidimos que es verdad que a veces puede ser que ya hayamos hecho este caso y coincide que lo han hecho los mismos actores y ya tienen como, ¿no? Un conocimiento.
Pero es verdad que decíamos, hombre, siempre que es unas primeras veces, ¿no? Esa era como algo que estuvimos en común, ¿no? De tener a hablar de la prueba piloto, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, va muy bien. En cuanto a seguridad Sí, nuestra, lo que decías, yo no sé, Joan, pero yo por lo menos no tengo la sensación de haberme sentido nunca insegura. Am, qué yo bien. tengo la confianza total de que cuando entro allí el facilitador está pendiente y que si viera alguna situación de riesgo la cortaría. Por tanto, También. yo no he sentido jamás Puedo sentir un día de decir, creo que no entro con toda la información necesaria, pero tampoco ya por la experiencia, que lo que hemos comentado a veces, que si ves así ya se lo preguntas al facilitador antes de entrar si hay alguna duda, si algo no lo ves claro. Pero sentirme insegura, Ujú. yo no he sentido jamás esta sensación, de inseguridad, jamás. De hecho, me habéis hecho recordar que, No, yo tampoco, yo tampoco. que a ver, Joan, qué bien, porque suelen pasar muchas cosas de simulación, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, para que entiendan nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ámbito de medicina y exploración o en el ámbito de fisio, de enfermería, ¿no? Entonces los actores tienen que ir, ¿no? Vestidos y puestos para que si se les hace quitar la camiseta, nadie quede expuesto, ¿no? De esta forma. Entonces todo esto es un trabajo, ¿no? En equipo. Y Montse, Joan, a mí me gustó mucho porque a mí me ayudaste a reflexionar en algo que hacemos, pero que quizás no lo tenemos tanto el consciente, ¿no? Y me dices, bueno, la prueba piloto es importante, pero también nos va muy bien que entre caso y caso, si hay más de un caso, ¿no? O que al final tener el feedback de, ahora va a entrar ahora, oye, hace esto, oye, muy bien, o estamos viendo bien, ¿no? Esa información que ocurre entre bambalinas durante caso y caso, ¿no? Hablábamos que era de utilidad. ¿Qué es lo que os ayuda? ¿Por qué creéis que esto es importante para vosotros? Yo creo que es importante para mejorar nosotros, nuestra representación, por decirlo de alguna manera, nuestra actitud de paciente y también para que al alumno le puedas dar más instrumentos o porque para que a veces quizá también el facilitador entre caso y caso puede ver alguna cosa que dice, pues esto no lo hemos hecho, no lo hemos hecho en los casos anteriores, durante las otras actuaciones, pero sí que me interesaría hablar de un tema que quizá no ha salido en el debriefing. Y quizá me gustaría más incidir en este tema que solo se ha apuntado. Y entonces, si hay este Claro, feedback, tú puedes mejorar para la siguiente o añadir algo más. Y tú también te va bien saber si tienes que hacerlo en varias ocasiones, saber que es simplemente este comentario, decir, muy bien por dónde has tirado, o aquí aprieta más, allí menos, esto no, mejor no. Yo creo que todo es una Sí, mejora sí. para todos. tanto, Sí, ¿no? sí, Es es muy como, importante después de... mm, No, yo digo, es muy importante después de finalizada la primera simulación que el instructor pues te valore cómo lo has hecho, si que te diga, te haga una valoración, ¿no? Y que te diga, perfecto, perfecto. Lo único que aquí, pues intenta apretar más por aquí o claro, no se lo pongas tan fácil por allá o alguna duda que tú puedas tener, ¿no? Oye, eso, perdona, me han preguntado esto y les he contestado tal cosa, ¿es correcto? Sí, sí, perfecto, no pasa nada. Sí, para mejorar la simulación en el transcurso de la misma sesión. Sí, sí, esto es muy importante. A eso, nosotros nos da claro. seguridad Es como un feedback y interno, sabemos, ¿no? Que permite también exacto, controlar. un feedback in situ, sí, sí. Nos da seguridad de saber que la estamos planteando bien. Sí, sí. Mm. Y escuchad, y hay una cosa que me gustaría mucho, si nos tuvierais que dar un consejo, porque muchos de aquí seguro van a trabajar con otros pacientes, con otras personas estandarizadas, ¿no? Y que van a hacer esos roles. Y como instructores a lo mejor les tienen que dar algunos consejos. Entonces, a mí me gustaría, ¿qué os ayuda a vosotros? O sea, cuando nosotros os enviamos eh, guía y la decidí, ¿qué tenéis vosotros en vuestra cabeza para haceros el papel? O sea, ¿qué os ayuda a que, vale, esto es lo que tengo que hacer?
porque el otro día estábamos en un máster, ¿no? Y hacíamos este tema de actores, ¿no? Y claro, hay personas que nos preguntan muchas cosas y esto va súper bien, ¿no? Porque preguntan, porque en su cabeza están construyendo cosas. Entonces, claro, pero no siempre te encuentras con gente de este tipo y a veces nosotros también pensamos que lo que decimos funciona. Entonces, ¿qué vosotros hacéis para partir de guión que hacemos nosotros que no somos directores de cine? ¿Qué hacéis vosotros para y que os ayuda a meteros aquí en Montpellier y que les podamos decir a otros? Diga, Joan, dilo. A mí lo que sí, bueno, empiezo yo. A mí lo que me ayuda es siempre que me, que me, que me, cons- que me construyan, que me faciliten un perfil de personaje, ¿no? En el Ujú. sentido de un perfil de personaje, en el sentido de si representa que soy soltero, o que estoy casado, o que estoy separado, o que o Contexto, que, ¿no? un perfil de personaje, ¿no? Porque entonces uno ya intenta ponerse dentro de la piel de esa persona, ¿no? Qué costumbres tiene, mm, si es muy, Si no ha sé, tenido qué problemas costumbres tiene, anteriormente con el ¿no? si quizás que si ha tenido problemas con Sí, el tema que va a tratar, ¿no? Si ha sido un exacto, tema que sí, estás muy exacto. preocupado Sí, o menos preocupado. Hay un poquito de historia para dónde se va a meter. sí, 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 un perfil de personaje, un perfil de personaje ayuda a la hora de encarar la simulación como actor, sí, sí. Claro, sí. El otro día precisamente una paciente nos decía eso, ¿no? Estábamos tratando un caso, ¿no? De temas, ¿no? De abortos, entonces ella decía, oye, a mí me ayudaría saber cuál es mi histórico, ¿no? Si la representación era muy deseado, si que tengo problemas, porque al final de ese personaje, y en eso también creas el nivel, ¿no? De dificultad en lo que vas a transmitir o no, ¿no? Entonces entiendo que es crear ese contexto, ¿no? Ese testigo. Monse, ¿y a tú qué es lo que te Bueno, permite eso que dice Joan, eso es importantísimo, que más que nada porque si te dan el perfil, tú sabes qué es lo que quiere el facilitador, qué tipo de paciente quiere, ¿no? Ujú. Una vez lo tienes, que esto realmente yo diría que en el 99,9% de las simulaciones que nos facilitan, el perfil está con mucha más información de la que realmente sería necesaria para detectar una enfermedad, pero sí que va bien para construir el personaje y ver qué situación emocional también le ha podido llevar a eso. Ah, una vez lo tienes, es creértelo y creer que eres esa persona realmente. Y entonces, una vez que te lo has creído y piensas cómo es esa persona realmente con eso, ¿no? Pues que vive sola, que está siempre triste, por decir un personaje, Sí, sí. que tiene pocos amigos, que tal. Tú te lo crees, te lo construyes, te lo crees, y entonces, si te lo has creído, es muy fácil llegar a improvisar cuando el alumno te sale con alguna pregunta que no tienes en el guión, por ejemplo, ¿no? Mm, Porque si te crees el personaje, siempre es mucho más fácil reaccionar como reaccionaría ese personaje. mm. Creo que tenéis en común una cosa que decimos que es simulación, ¿no? Que es el creer para ver, ¿no? Entonces, de que está bien, ¿no? Entender también que muchas veces eso es lo que hemos de lograr también del actor, ¿no? Que, que intenten sobre todo, pues, el creer, ¿no? En ese personaje. A mí me parece muy interesante, Joan, lo que tú has dicho, ¿no? De crear contexto. Yo creo que desde como, visto desde como facilitadora, a mí y pensar cómo lo trabajamos, algo que ayuda mucho es el tener el tipo de persona que va a enfrentarse el participante, ¿no? Porque es distinto enfrentarse a un tipo de paciente que es muy analítico, el cual necesita una serie de información muy ordenada, ¿no? Entonces, ese va a ser un paciente que quizás requiera eso, o si yo y también lo que quiero lograr del alumno, o es un personaje, un paciente que necesita las cosas muy claras sin mucho contexto de información, porque también puede encontrarse con unos alumnos que le expliquen mucho rollo y tú lo que necesitas es que tengan claridad, ¿no? O al contrario, que es un personaje muy emocional que necesita ese acompañamiento. Y evidentemente yo creo que el generar este contexto, nosotros debemos pensar en qué objetivo debemos conseguir en el participante, ¿no? Es decir, qué lo quiero lograr en el alumno. Y a partir de lo que quiero lograr en el alumno, generar ese contexto
porque al final el alumno no lo controlamos, lo que va a hacer él no lo sabemos, pero sí que sabemos lo que vosotros vais a hacer. Entonces, si yo quiero que sean muy claros, pues voy a hacer un actor que diga, pero a ver, necesito tener esto claro. Entonces, lo que me has dicho, ¿no? Que quiero desarrollar elementos más emocionales, pues seguramente el personaje que crearemos es un personaje que como actor lo que dirá es que no sé, no puedo entender, estoy muy afectado, es mucha información, necesito pensar, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que esto es clave porque también nos ayuda a creer, ¿no? En el personaje. Y otra pregunta, sí, que vamos ya llegando a tiempo, pero me gustaría mucho hablar y dedicar unos minutos. Vosotros me decíais, sí, Aida, pero es muy distinto la simulación cuando trabajas con estudiantes que cuando trabajas en el ámbito profesional. Que para mí lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver de forma igual, pero vosotros me decís, es muy distinto, ¿no? ¿Qué aspectos creéis que en el ámbito profesional para vosotros os activa otro chip o creéis que es importante? Mm, Creo que cuando haces simulación para un máster de gente que ya es profesional en la materia y simplemente está haciendo una formación adicional, ah, ellos participan de una manera como mucho más activa en la simulación. Aunque están muy nerviosos a veces también, ¿eh? Y se sienten igualmente examinados, pero entran como mucho más en el juego, por decir algo, por decir una palabra, que no sería el caso, no es un juego, pero sí que entran ellos se ponen en el rol realmente de profesional y entonces es como que tú les puedes apretar mucho más ese paciente. Y entonces eso es gratificante también para nosotros, creo, ¿no? Poderlo llevar sin pensar tanto en eso de, vamos, se me va a poner a llorar o no estaré apretando demasiado, ¿no? Cuando estás con un profesional no te lo planteas eso de si lo estaré apretando demasiado, porque ya sabes, ellos agradecen, creo, también que lo lleves al extremo. Y entonces es muy gratificante, yo creo que por ambas partes. ¿Y tú, Joan, cuál es Sí, tu tiene un percepción? plus, Mm, Ujú, y sí, tiene un plus de exigencia, mm, porque al ser profesionales, pues bueno, es como más exigente, ¿no? Hay un plus como de presión en el sentido de que, cuidado que estos pues son profesionales de lo que sea, de sanidad, y tienes que, bueno, que ujú. hacerlo bien, que siempre, Sí, sí, siempre, sí. siempre procuras hacerlo bien, pero hay como un plus de exigencia, un plus de exigencia. Y bueno, también es verdad que todo está más controlado porque mm, la simulación irá toda por un camino más controlado, porque el estudiante te puede salir con cualquier pregunta que no venga a cuento o yo qué sé, en fin, o que se Mm, olvide cosas muy evidentes. En cambio, ujú, con profesionales todo va encaminado siempre mucho más, sigue ujú, mucho más está más controlado todo, sí, sí. ujú. Me hacéis mucho pensar en esto que habéis dicho y a ver también lo que dirán los compañeros, pero sí que es cierto, ¿no? Que hay dos palabras que creo que coincido con vosotros, que es el tema de que en el ámbito profesional todos los profesionales están mucho más activos, es decir, todo y que ellos pues es un espacio de vulnerabilidad, ¿no? De reto, ¿no? Pero es verdad que hay mucha más toma de decisiones dentro de la propia mm, simulación, ¿no? Lo que tú dices, Monse. Entonces ahí suceden muchas más cosas. Y es lo que dice Joan, esto lleva a mucha más exigencia, yo creo que de ambos, ¿no? Es decir, de la parte de instructores y facilitadores y vuestra, ¿no? Porque mm, lo que ocurre tiene que estar como mucho más trabajado, ¿no? Y mucho más elaborado, porque es verdad que así como un alumno puede tomar decisiones que son como más esporádicas, a veces más menos elaboradas, en el ámbito profesional esto no ocurre, ¿no? Y para mí yo creo que el secreto está en una buena expertise del instructor en diseños de simulación y después mucha vinculación con los actores para las dos cosas, para la prueba piloto y lo que decís vosotros, de hasta dónde vamos a poder llegar y cuáles van a ser.
y también para que vosotros podáis estar como mucho más seguros de lo que esperamos ver, ¿no? Al final, Mm. ¿qué esperamos ver de esos participantes, de esos profesionales? Y en base a lo que queremos ver es donde tenemos, ¿no?, que tener muy claras las respuestas, ¿no? Y creo que activo y exigencia es posiblemente una de las claves, ¿no? Y por eso el paciente yo creo que aquí también es muy importante, porque el simulador da muchas respuestas, pero cuando lo combinas, ¿no?, es cuando realmente crea potencia los casos. Am, y yo no sé si hay alguna cosa más, pero si queréis, como son y 46, ¿no? Y nos quedan como 10 minutitos de poder hablar, a mí me gustaría mucho que pudiéramos abrir, porque aquí hay personas que seguramente pues tendrán algunas preguntas o darnos algún, ¿no? O compartir, ¿no? Cómo les va a ellos en el mundo, ¿no? De a paciente estandarizado, equipo instructor, ¿eh? De facilitadores, y así que podamos un poco entablar conversación. Ah, pues tenemos aquí a la gente, muchas gracias. No sé si os gustaría poder preguntar algo a Montse, Joan o a mí, que podamos un poco conversar. José Luis, Montse y Joan es un gran amigo mío de Argentina. Digo, José Luis es, soy una fan de él y él, y él mío, ¿a que sí? Es mutuo. Exactamente, exactamente. Es mutuo, vaya. Bueno, primero, bueno, realmente agradecer la tarea que está haciendo CISAC, que a nosotros nos motiva mucho porque permanentemente estamos en contacto en el mundo de la simulación. Y con respecto al paciente estandarizado, creo que, bueno, más o menos lo han dicho todo Monse y Joan, pero sí destacar un poco lo que uno ha venido viviendo a través de los años, ¿no? Que arrancamos muy entusiasmados con los simuladores, de alta fidelidad fundamentalmente, y de a poco hemos ido volcándonos un poquitito al paciente estandarizado, y hoy realmente empieza a tomar un espacio muy importante, ¿no? En particular en nuestro caso, porque estamos trabajando mucho con el factor humano, Mm. justamente el paciente estandarizado es realmente ideal para el tema. No nos preocupa tanto, digamos, algo que decía Joan, no como preocupación, pero sí comentar el impacto en el estudiante, sino que realmente cuanto más real es, mejor, porque ese impacto, como también dijo Joan, es preferible que lo vivan en la simulación y no en el momento de estar con el paciente. Así que la verdad que me parece muy interesante el tema. Yo creo que para todo lo que es habilidad no técnica, el paciente estandarizado es sumamente útil y también, por cierto, podemos evaluar las técnicas, ¿no? Así que la verdad que, bueno, en realidad era destacar esto, nada más, agradecerte, Aida, saludarlos a todos y bueno, y nos seguiremos viendo en los distintos eventos de CISAR. Muy tanto. A mí me parece muy interesante lo que has dicho y es verdad, José Luis, yo creo que uno de los aspectos claves que para trabajar factor humano es clave, ¿no? El tema del paciente, porque es verdad que nos hemos sentido muy apasionados por los simuladores y creo que es verdad que hay cosas que los necesitamos, pero sí que creo que trabajar con personas, ¿no?, como Joan y Montse, ¿no?, que pueden ayudarnos a crear un contexto mucho más inmersivo, ¿no? Que realmente se encuentren con las dificultades ¿no?, de comunicación, de explicar, porque al final, aunque trabajes un procedimiento, nosotros siempre defendemos algo que se trabaja mucho en el programa de medicina con Carmen Gomar y Ana González, ¿no?, que es no trabajar solo en la técnica, porque técnicos podemos conseguir hacerlo todo, es decir, acabar haciendo intubando, acabar haciendo una función lugar, haciendo técnica, todo el mundo puede aprender. Pero la cuestión es cómo hacemos personas que no sean técnicos, sino que estén dentro del procedimiento. ¿Cómo hago yo esto de forma segura al paciente? ¿Cómo explico, no? Esto en el ámbito del estudiante y la otra es en el ámbito, como tú dices, profesional. Y creo que es importantísimo ahí tener a las personas que nos permiten elevar eso, porque un simulador nunca nos va a permitir, ¿no? Entonces, sí que sin duda trabajar mano a mano y es verdad que tener personas que a mí me gustaría destacar, ¿no?, que les he preguntado a Montse y a Joan cuál era su motivación. Y a nadie se le explica que Montse y Joan no se hacen ricos con lo que
nosotros aquí les damos, ¿no? Porque esto es un tema que seguramente también podríamos hablar, ¿no? Pero dije, es mi hobby, ¿no? Y os puedo decir que hay mucha gente como Joan y Montse, ¿no? Que, oye, pues vienen aquí, sí que nosotros, ¿no? Hay como pero yo creo que al final no son gente comprometida con la profesión, ¿no? De que ellos les gusta la interpretación, pero también con el proyecto educativo, ¿no? Y al final yo creo que se trata de esto, ¿no? Porque de alguna forma, más directa o indirecta, yo creo que estamos cambiando la forma de aprender y enseñar, ¿no? Hoy, el otro día escuchaba a un experto que decía, no podemos continuar evaluando a nuestros alumnos con exámenes y con test, si ya todo lo tienen, o sea, como ChatGPT, con artículos, o sea, tienen toda la información. Entonces, hemos de enseñar a personas con un espíritu más crítico, que verbalmente se sepan explicar, que se sepan defender, que sepan expresar sus conocimientos. Y yo creo que, igual que volverá a los exámenes orales, yo creo que la simulación va a ser una herramienta muy utilizada para esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿no? El paciente y esa realidad está presente, ¿no? Está presente. Muchas gracias. No sé si alguna pregunta más, alguna sesión más que quisierais preguntar. Creo que Ana González ha hecho aquí ha hecho una pregunta o ha hecho una afirmación que decía, de las facilitadoras nos quedamos mucho más tranquilas. Creo que hablabas de la prueba piloto, Ana. Y, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo buenas estás? tardes. Sí, porque justo en aquel momento que tú decías, ¿en qué momento es crucial hacer una prueba piloto? Yo pienso siempre, a veces es verdad que el ritmo que llevamos y las horas del día no nos dan, y es verdad que actores y actrices nos facilitan nuevamente un montón. A veces es una cuestión de vernos o con una videollamada, pero sí que nos da mucha tranquilidad compartir, digamos, nuestro esquema mental, los objetivos, las líneas rojas que queremos, las limitaciones, todo aquello que de alguna manera lo tenemos nosotros súper presente en nuestra mente, objetivos de aprendizaje. Yo creo que se agradece como por ambas partes, ¿no? Porque es como comprobar que estamos en la misma página, que jugamos la misma liga y con los mismos recursos, ¿no? Y me ha hecho gracia porque he pensado, bueno, a ellos seguro que les va bien, pero a nosotros también. La verdad es que nos va muy bien, ¿no? Y es verdad que a veces el volumen te puede, pero siempre intentamos buscar estos espacios para asegurar que todo lo que has estado cuánto tiempo preparándote, no te lo juegues sin haber probado antes la maquinaria, ¿no? Y me refería a eso, sí. Sí, sí. Yo creo que esto es clave y además que no es una cosa que nos inventamos aquí en Guisar, ¿no? Seguramente, y si no lo conocéis, yo lo que animo es a seguir a la ASPE, ¿no? Que es como la Asociación de Pacientes Estandarizados, ¿no? Que de hecho es donde se define cómo debería ser, ¿no? A nivel, sí que es verdad que es una asociación americana, donde el tema del paciente estandarizado está muy formalizado, de hecho, incluso está profesionalizado, pero que creo que es importante que hablemos porque ahí se especifican todos estos temas, ¿no? Por el piloto, la seguridad, lo que nos decían Joan y Montse, ¿no? La importancia, ¿no? De crear esa seguridad a través de un contexto, a través de los objetivos, ¿no? Y cómo se estipula, no como una cosa que a unos hacen y otros no, sino lo que deberíamos hacer la gente implicada en simulación para realmente llevar la simulación a calidad, ¿no? Porque al final, es como decía Montse o Joan, decían, esto no es un teatro, ¿no? Que no esté ahí haciendo una cosa, que la gente se piense que, bueno, esto es teatro, sino que al final es una inmersión casi real para el participante. Por lo tanto, tenemos que creérnoslos por las dos bandas, como decía Montse, ¿no? Pues dicho esto, no sé si hay alguna cosa más, Montse, Joan o la resta que queráis compartir. Mira, hay una pregunta. Hice la pregunta, ¿os han hecho participar en procesos evaluativos? Rafael nos pregunta esto. Joan, Montse, yo no sé si habéis participado en ACOES vosotros. En ACOES, sé que sí. Yo creo que Rafael está preguntando esto, ¿no? Y entonces
Rafael, no sé si estás por aquí. Si quieres abrir la cámara y nos lo preguntas directamente, pero entiendo que estás pidiendo esto, ¿no? Que... Hola. Sí, Hola. hola, ¿qué tal? No encontraba la mano, entonces he decidido, llevo un rato intentando buscar la mano para levantar la mano y no lo he conseguido en esta aplicación. Bueno, esa era una pregunta, ¿no? Siempre dentro de los procesos en los cuales participáis y bueno, aprovecho para felicitar y encantado de poder tener delante a pacientes simulados con experiencias y que puedan compartir como lo habéis hecho a lo largo de la tarde. Por lo tanto, muchas gracias de entrada. Y que me ha parecido muy, muy interesante los planteamientos, lo que ha ido saliendo, los elementos, los key things que vosotros habéis planteado, por lo tanto me parece muy bien. Y dentro de los ambientes, especialmente universitarios, donde se plantea la simulación, donde va progresando, hay dudas en este ámbito de hacer participar o no a los pacientes. Bueno, de entrada deciros que en la universidad en la que yo trabajo tenemos pocas oportunidades de tener pacientes expertos con vuestra experiencia y entonces tenemos que utilizar otros medios que ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, es una manera que permite entrenar cuando no tenemos medios, porque no hemos creado un pool, no hemos sido capaces de crear un pool de pacientes expertos con esa afinidad como hobby. Y bueno, dentro de para mí, la parte importante de vuestras aportaciones es que nos encantaría tener más personas como vosotros a nivel de profesional. Y segundo, que si no disponemos de ellos, o de presupuesto, o de esa posibilidad, nos ayuda también a entrenar a los que puedan hacer ese papel, ¿no? No hablo de estudiantes a la vez, sino hablo de compañeros en general, ¿no? Otros profesores que colaboran en el proceso de simulación. Bien. Bueno, y dentro de esto, ya dentro del entorno, ya muy dirigido a la pregunta que os haría, ¿no? Dentro de las ACOES ya es conocido, pero quizás no tanto en el mundo de las ACOES, sino más en otros medios menos evolucionados en la formación. Me refiero, si estamos hablando de estudiantes, ya no de grado, no de cursos muy avanzados, que también, pero sí, si eso sería factible. ¿Cómo lo veis vosotros? Participar en ese proceso con sus correspondientes herramientas, sus checklists, etcétera. Ujú. Por lo tanto, José Luis, Rafael, la pregunta es, ¿no? Si los actores aquí en ETISAT los utilizamos para el feedback o la evaluación en los procesos de simulación regulados, ¿no? En las ACOES entendemos que sí, pero ¿qué pasa en el día a día de simulación? Entiendo que es esa la pregunta. Bien, correcto. Sí. Joan, Montse, por favor, de ti, porque esto fue un tema que hablamos, también. Así que, y Karen, yo también sumaré, ¿no? A mi visión, ¿no? No sé si he entendido bien la pregunta de que si participar como evaluadores, como en un debriefing. Si dar el feedback, a lo que decíamos, ¿no? La participación de los actores después para participar en el debriefing o participar como checklist, ¿no? En la evaluación de los alumnos. Que Joan, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de esto, no? Sí, me refería más, la pregunta concreta estaba, obviamente, participar en el debriefing, yo creo que es no solo aconsejable, sino, bueno, muy importante el hacerlo, ¿no? Creo que es la mejor manera de dar el feedback al participante o la participante, siempre hablar en este tono. Me refería más a participar en el proceso evaluativo, es decir, de comillas, llegando a poner aptos, no aptos, a poner notas, etcétera. A ver, dentro os lo explico. Todo el mundo. Claro, mira, Rafael, voy a intentar darte una respuesta y Montse, Joan, si hay alguna cosa con completar, te explico una cosa, Sí. porque creo que debemos entender para que tú no te... Es decir, Yo quisiera ponerlo en contexto, déjame pasar un segundo. El contexto lo podéis imaginar, mundo universitario, universidad grande, con poca experiencia en este tipo de procesos, donde cuando se empiezan a promover en algunas áreas, introducir este tipo de evaluación o de formación, en este sentido, los no conocedores plantean cómo se evalúa. Digo, generalmente los no conocedores, cuanto menos se conoce, más se plantea este tipo de tema. Y entonces, el poder evaluar.
sería un poco más largo de explicar, pero espero haber sido Mm. concreto, aunque en la pregunta, Mira, para no... yo para mí, a ver si te ayudo en esto, para mí es importante, y por favor, aquí hay mucha gente experta en simulación y en ACOES, ¿no? Pero para mí es clave el nombre y el apellido de las cosas, ¿sí? Entonces, cuando estamos utilizando una cosa es la simulación como metodología de aprendizaje, ¿sí? Que para mí esta es la clave. La simulación es una metodología de aprendizaje, no es una metodología evaluativa. Si yo quiero evaluar, que lo puedo hacer, puedo evaluar al alumno, tenemos las ACOES, que pueden ser más sofisticadas o menos sofisticadas, ¿sí? Porque hay muchos tipos de metodologías de evaluación competencial, donde yo estoy evaluando y que puedo evaluarlo desde distintos puntos de vista. Desde yo como docente, desde el actor que está evaluando. De hecho, por eso les preguntábamos, señora Joan, porque hacemos ACOES en enfermería, en medicina, y entonces hay actores que ellos están en la evaluación competencial de estos alumnos. El alumno entra, resuelve el escenario y ese escenario es evaluado también por el propio actor, ¿no? Que hace una evaluación, ¿no? Pues, pero para mí eso es simulación o es una evaluación competencial, por decir esto que era. No, estamos evaluando una competencia de una persona en un momento determinado y concreto. Y estamos diciendo, en términos de simulación, para nosotros, o por lo menos poder utilizar, es una metodología de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un proceso evaluativo para el alumno. ¿El alumno es evaluado? Sí, antes y después de simulación. Es decir, antes de venir a simulación, pueden hacer un test, pueden tener que hacer trabajos para prepararse y después de simulación también. Pero el propio acto de simulación no es evaluable. ¿Por qué? Porque lo enfocamos desde una acción de aprendizaje donde el error es bienvenido, donde vamos a hablar de las potencialidades y de los errores en base a los objetivos. De hecho, lo que hacemos es microcirugía. Y digo esto porque aquí entran los actores, es decir, tener una Monse y un Joan, ¿no? Que evidentemente ya veis, ¿no? El valor que tiene es de gran valor. Pero cuando los alumnos vienen a simulación, estamos tocando objetivos muy concretos donde vamos a atender esos objetivos. Y si el objetivo no es la experiencia emocional del paciente, o si el paciente se ha encontrado bien o mal, que no ese es el objetivo, el actor no tiene un sentido dentro del debriefing ni tampoco evaluativo, porque ya queda claro que es el aprendizaje. Aparte de que no es el objetivo del debriefing o del propio proceso de aprendizaje, también es cierto que cuando tú entras una figura dentro del debriefing, tiene que tener cultura y visión sistémica del error. Porque si tú entras una persona que Monse y Joan, sé que si los entrenamos, le quieran una formación de instructor, entenderían esto, pero la cuestión es, no vamos a analizar la persona que ha salido, sino que intentamos que los alumnos entiendan. Hoy sales tú, mañana sale otro, hoy salen 4, hoy salen 3, pero lo que ha hecho esto es lo que te va a ocurrir a ti. Entonces, en el debriefing es cómo como equipo solventamos esto para el próximo día que vayáis a práctica. Entonces, el hecho de intentar hacer muchas cosas, de evaluar, de checklist, de la simulación, yo creo que la adulteramos y al final no tocamos nada. Entonces, es microcirugía, es decir, la simulación debe tener unos objetivos concretos que deben estar llevados por un experto de la temática y experto de simulación. Y si no lo tenemos 2 en 1, por los 2. Y puede haber checklist y puede haber rúbricas que les sirva de feedback, pero los va a hacer el experto y que no va a ceñir eso su debriefing, porque lo que queremos es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que muchas veces eso nos pasa porque venimos de una cultura universitaria, que esto es un gran debate que podríamos hacer de otra manera, que todo es cuantificar y dar. Y yo creo que el proceso de simulación debe ser mucho más cualitativo, ¿sí, Rafael? Por eso los actores en simulación no entran dentro del debriefing ni hacen rúbricas. Si estamos hablando de ACOES, sí, están entrenados para evaluar, que allí los evalúan a través de rúbrica. ¿Sí? He hablado como experta, ¿eh? Evidentemente, ¿no? Yo creo que a veces también hemos de saber qué criterio que puede ser diferencial, ¿eh? Pero, Muy bien, muchas gracias. No. ¿sí? Sí, perfecto. Gracias. Vamos a hacer una webinar de eso. Monse, Joan,
no sé si ens voleu dir alguna cosa, porque ya veis que la comunidad de docentes y de apreciamos mucho lo que nos decís. No sé si nos queréis mandar un último consejo o algún mensaje, que estaríamos encantados, ¿eh? Y No, gracias. la verdad es que me parece un trabajo interesantísimo y me ha parecido muy interesante poderlo compartir, pero que de verdad que se está haciendo un trabajo sublime y que creo que es muy, muy, muy importante para los alumnos, como ya he dicho antes, es que me repito, pero para mí, yo pienso que es muy importante para ellos, que seguramente, como decía José Luis, no tiene nada que ver trabajar con simuladores que trabajar con personas, ¿no? Que un simulador no te puede responder nunca, o no se te puede quejar y en cambio un paciente, pues puede sentirse que no le estás tratando como cree que debería ser tratado y se puede quejar, ¿no? Entonces, yo lo encuentro muy interesante, de verdad, os felicito por el trabajo que hacéis. Gracias, Monse. A ti también por ayudarnos tanto. Sí, Joan, Sí, sí, no, no. Bueno, yo es la primera webinar en la que participo y muy interesante y realmente el mundo de la simulación, bueno, que sí que por lo que, bueno, ya lo sabía, ¿no? Se está haciendo no solo aquí en la FUP, sino en otras universidades, se está haciendo cada vez más. Eso es algo que en general muchas universidades cada vez lo están, es un método que lo están adoptando cada vez más y bueno, eh, claro, tiene su explicación, ¿no? Es para la formación del estudiante es una herramienta muy buena, intentar ponerlos dentro de lo que en la medida que se pueda, en situaciones que luego se pueden encontrar en la realidad. Intentar esto, pues, ponerlo en práctica. Y bueno, tanto. sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mm. Joan y Monse, porque realmente lo que veis es que así Joan y Monse siempre nos ayudan mucho y preparar nuestro plan no ha sido muy fácil con ellos, entendiendo que cada uno tenemos nuestras miradas, ¿no? Y es que me os agradezco muchas gracias vuestra ayuda y vuestros Gracias. consejos. Y nada, pues son las 5:07, vamos a dejar así. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Gracias.